Continuamos con este especial de la Sexta Semana Internacional de las Comunicaciones con el tema Opinión Pública, Nuevas Narrativas y Posconflicto. Esta semana es organizada por la Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Programa de Comunicación Social y Periodismo. Damos paso seguidamente al docente Elkin Sánchez. Él será el encargado de dirigir la entrevista a la periodista, analista y abogada Juanita León, actual directora de La Silla Vacía. Gracias, Keila. Esta oportunidad tenemos el gusto de estar con Juanita León. Ella es abogada de profesión, pero ejerce su labor periodística desde hace un par de años, 20 tal vez años, haciendo periodismo. Juanita es la directora de lasillavacía.com, un portal web especializado pues, en temas de poder y política. Juanita, bienvenida a Barranquilla. ¿Y qué te ha parecido el trato y el recibimiento por parte de nuestra universidad? Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí. Me parece que los barranquilleros siempre son las personas más hospitalarias y me parece que esta universidad ha propiciado un espacio absolutamente enriquecedor para discutir el rol del periodista en el conflicto y el posconflicto. A propósito, Juanita, ¿cuál es el rol que debe asumir el periodista en esta fase de conflicto armado en Colombia y un eventual posconflicto? Bueno, yo creo que el rol principal del periodista debe ser ayudar a entender lo que está pasando, ayudar a traducir qué significa lo que están discutiendo en La Habana, tanto para la guerrilla como para el establecimiento, y ayudar a anticipar lo que viene después con una mirada de contexto y una mirada más comparada con lo que ha pasado en otros países en un proceso de paz. ¿Cómo ves tú el tema de conflicto armado en Colombia reflejado hoy en los medios? Bueno, los periodistas llevamos cubriendo conflicto armado 40 años. Creo que aún así, creo que hay muchas cosas que faltan por contar sobre el conflicto armado. Creo que nosotros entendemos muy poco lo que sucede al interior de las organizaciones armadas. Creo que entendemos muy mal cómo es la relación, por ejemplo, de las FARC con la población. ¿Qué significa que las FARC tengan en las encuestas el 2% de popularidad? Que uno siempre lo interpreta como, o sea, no tiene ningún apoyo popular, pero si tú multiplicas 2% por 44 millones de colombianos que hay, o sea, estamos hablando de más de un millón de personas, y eso qué implicaciones tiene. Creo que no entendemos las variables económicas asociadas al conflicto y creo que no somos lo suficientemente perspicaces para entender cómo las dinámicas del continente han influido en nuestra guerra y también el proceso en el que estamos metidos ahora. Ok, ¿qué cambios ha habido, qué transformaciones ha habido desde el proceso de paz en el Caguán y estos 16 años hasta ahora? ¿Qué transformaciones tú ves en el periodismo y en la forma en la que tú personalmente cuentas las historias? Yo lo que creo es que el proceso de paz en el Caguán estaba planteado de una manera muy diferente al proceso en La Habana. Creo que el hecho de negociar en el país hacía que los periodistas, pues yo me la pasaba semanas enteras en el Caguán y es mucho más difícil viajar a Cuba. Creo que Cuba, como tiene un estado policivo, tu posibilidad de tener una conversación libre en La Habana es más complicada. En cambio en el Caguán uno se puede sentar horas con los guerrilleros a hablar y eso se refleja en el cubrimiento periodístico y creo que también muchos de los que cubrimos el Caguán quedamos un poco traumatizados con los procesos de paz, porque me parece que teníamos como tanta ilusión con ese proceso al principio y fue tan grande la decepción y creo que nos sentimos tan burlados que cuando comenzó este nuevo proceso de paz todos los que habíamos cubierto el Caguán éramos como no puede ser otra vez otro proceso. Creo que dado que ese proceso está mucho mejor diseñado y que tiene muchas más perspectivas de funcionar, esa prevención inicial de los periodistas ha ido bajando. Y creo que las condiciones militares de la guerrilla hoy en día son muy diferentes a las que tenían en ese momento, porque en ese momento parte de la historia era como la arrogancia militar de los guerrilleros, nunca guardaban las armas, en todas las imágenes ellos lo que querían mostrar era su poderío militar. Y yo creo que ahora aparecen como mucho más políticos, mucho más, pues siempre aparecen de guayabera, sin armas, entonces yo creo que eso también entabla como una simbología muy diferente a partir del proceso que también se ve reflejada en los medios. Okay. ¿Qué enseñanzas deja, digamos, su libro País de Plomo en la forma de contar las historias del conflicto en Colombia, sobre todo en La Silla Vacía?
Mira, pues País de Plomo es un libro que recopila las crónicas de la guerra que yo cubrí durante 5 años entre el 2000 y el 2005. Es un libro de periodismo literario en donde todas las historias pues eran unas historias muy ambiciosas, muy largas, contadas a partir de unos personajes específicos y que buscaba tratar de contar no solo la historia micro de la guerra, sino que también la historia más macro de lo que estaba sucediendo. Ese libro me permitió entender muchos de los errores que yo había cometido cubriendo el conflicto antes y pues yo he tratado en La silla vacía de subsanar uno particularmente, y era que yo me había centrado mucho en cubrir el conflicto desde las víctimas y había ignorado un poco las dinámicas de poder alrededor de la guerra, y ahora en La silla vacía he tratado de centrarme más en esas dinámicas de poder, que obviamente hemos contado las historias de las víctimas y uno de nuestros grandes temas de cubrimiento ha sido la aplicación de la ley de víctimas, pero yo he tratado de poder como apartarme un poco de la historia más chiquita y tratar de contar cuáles son las dinámicas más macro que motivan estos procesos. ¿Qué cosas nuevas se encuentran cuando se cuenta el conflicto armado desde los poderosos? O sea, yo creo que no es que yo lo cuente desde el punto de vista de los poderosos, sino que yo trato de entender cómo es que el poder atraviesa el conflicto armado. Yo creo que cuando lo haces así, entiendes mucho mejor ciertas decisiones que a primera vista parecen incomprensibles, salvo cuando entiendes cuáles son los intereses de los poderosos en eso. Entiendes mucho mejor como las dinámicas económicas, por ejemplo, asociadas al conflicto, que me parece que yo antes como que ni siquiera las miraba. ¿Qué consejos, por ejemplo, le darías a esos estudiantes de comunicación social que apenas pues, están, digamos que cursando sus estudios y que próximamente van a salir a un mercado laboral posiblemente en temas de posconflicto? ¿Qué consejos les puedes dar pues, a ellos? Mira, mi principal consejo sería que renuncien a la esperanza de trabajar para algún gran medio nacional, que pues me parece que cuando uno está en la universidad piensa como que no, yo quiero trabajar en RCN, en Caracol, en Semana, en El Tiempo. Y yo creo que lo que te abre Internet es la posibilidad de ser un emprendedor en la web, de que si tú tienes realmente una voz y una disciplina y una vocación por contar historias, ya deberían tener un blog en donde la están contando, ya deberían estar en Twitter participando en el debate político. Yo creo que los estudiantes que están sentados esperando graduarse para conseguir un gran puesto van a tener una gran desilusión. Yo creo que el periodismo está atravesando por una crisis muy grande, por una gran transformación, en donde la prensa tradicional creo que cada vez muestra más sus limitaciones y lo aburrido que es trabajar en esos medios, y cada vez más Internet te abre unas posibilidades creativas para el periodismo inmensas, pero que hay que comenzar a construirlas uno como un emprendedor desde chiquito. Okay. ¿Qué particularidades del entorno digital te ofrece hoy día, en este caso Internet, frente a la prensa en papel, El Tiempo, Semana, cuando trabajabas distinto? Es decir, ¿qué cosas nuevas puedes hacer hoy con el tema de conflictos en Internet? Pues es que Internet te ofrece una plataforma donde toda la creatividad es posible. En los medios tradicionales, como tienen una tradición de 100 años, siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían hace 20 años o 30 años. En Internet tú tienes la posibilidad de innovar, de equivocarte, de entablar una relación con la audiencia mucho más directa, en donde ellos ayudan a construir las historias. Puedes usar muchos más recursos gráficos y visuales. Entonces es una forma de también, yo creo que en un conflicto armado y en una etapa de posconflicto hay muchísima emocionalidad en el ambiente. Y creo que lo que te permite Internet también es hacer una reportería emocional con los usuarios, ¿no? Como que los usuarios puedan expresar sus emociones, poderlas canalizar. Eso solo lo puedes hacer en un entorno digital. ¿Y si no es la crónica para contar en digital? Yo lo que pienso es que la crónica hay que reinventársela en Internet. Yo creo que en Internet nos vamos dirigiendo más por el desarrollo del software de tercera dimensión, en la creación de unos ambientes de inmersión, en donde, como yo me lo imagino hacia el futuro, obviamente que estamos un poco incipientes en eso, pues yo me imagino que tú puedes, haz de cuenta, ir a La Habana con una cámara y con software de tercera dimensión, tú puedes recrear el ambiente en el que estás y puedes hacer que los usuarios entrevisten directamente a los guerrilleros y que tú simplemente facilitas el entorno para que eso sea posible. Eso yo creo que son hoy en día las crónicas, y más como que narras en tiempo real lo que está pasando, más que la crónica tradicional que yo hice en País de Plomo y que obviamente tiene un valor gigantesco, pero
A mí ya eso me parece un poco anacrónico en Internet. Okay, volvamos nuevamente al tema de posconflicto, y lo mencionabas en tu conferencia. ¿Cuáles son los dilemas que hoy tienen en este caso los comunicadores sociales frente al conflicto y posconflicto? Yo creo que una etapa como la que está Colombia en este momento te genera muchos dilemas. El principal dilema es si debes hacer un periodismo para la paz o no. Si debes aliarte, por ejemplo, con el presidente para salvar el proceso de paz, o debes seguir informando como si no era un proceso de paz frente a la figura del presidente, que obviamente a partir del cubrimiento periodístico se debilita o se fortalece. Si, por ejemplo, tienes una chiva que puede poner en riesgo el proceso de paz, ¿lo cuentas o no lo cuentas? Si debes darle un espacio a los victimarios, si debes tratar de humanizarlos, si debes cubrir el proceso solo desde los ojos de las víctimas. Yo creo que esos son todos unos dilemas muy profundos que le plantea el posconflicto y que obviamente hacen que ser periodista en este momento sea tan interesante, pero también que espacios como este que genera la universidad sean tan importantes para reflexionar sobre esos temas. Okay. Y también lo mencionabas, ¿qué anticipar del posconflicto o del conflicto? Yo creo que hay muchas cosas que uno puede anticipar sobre el posconflicto desde ya. Creo que uno de los más importantes es si existe el diseño institucional para cumplir los acuerdos. Yo creo que sería muy trágico para Colombia que después de atravesar todo este proceso de negociación, el país no sea capaz de cumplir con esos acuerdos con los que se ha comprometido con la guerrilla. Yo creo que eso implicaría una frustración muy grande para la sociedad colombiana y yo no veo desde el gobierno que se esté desde ya haciendo una preparación presupuestal, una preparación institucional para atender esas necesidades. ¿Cómo le ha ido a La Silla cuando narra historias de conflicto armado en Colombia, de víctimas, de victimarios? ¿Cómo le ha ido? Pues una cosa que es muy impresionante es que pues, La Silla ha hecho un gran cubrimiento de las víctimas y de la ley de víctimas y son historias que no le interesan a casi nadie. Es impresionante, son las historias de menor tráfico y a mí, como La Silla no vive pues de la pauta o no le apuesta a tener un tráfico masivo, sino más a generar una influencia en los líderes de opinión, nosotros seguimos haciendo el cubrimiento de víctimas, pero si fuera por el número de vistas, pues no cubrirían nunca historias de víctimas, que es lo que termina pasando en otros medios porque a la gente no le interesa. Pero yo creo que a la gente sí le deberían interesar y por eso nosotros lo hacemos, pero eso es impresionante. Vamos, si la gente no le interesa, digamos que lo que escribe sobre víctimas, ¿por qué seguir haciéndolo? Porque yo creo que les debería interesar y yo pienso que también desde los medios tú haces una pedagogía y comienzas a enviar unas señales muy claras de qué es lo importante y qué no es. Me parece que ese camino que han seguido los medios tradicionales de que nos mantienen informadísimos de lo que le pasa a Justin Bieber y a Rihanna y como si eso fuera súper importante, a mí me parece que ahí hay como una responsabilidad ética en el conflicto y en el posconflicto de enviar unas señales y decirle a la gente, esto le debería preocupar, o sea, esto tiene que ver con usted. Ok, La Silla se define a sí mismo como un laboratorio, en este caso, de medios digitales. ¿Por qué no experimentar aún más con el tema de víctimas de conflicto armado en Colombia? Yo creo que nosotros hemos experimentado bastante el proyecto que hicimos que se llamó el Proyecto Rosa, que fue un proyecto transmedia en donde le apostamos a convertir a una líder de víctimas anónima, convertirla en una heroína nacional. Y nos salíamos con artistas, con músicos, para realmente lograr este propósito que creo que lo logramos bastante bien, porque ella se volvió un personaje nacional, la eligieron en la Mesa Nacional de Víctimas, le dieron protección del Estado, la eligieron como uno de los 10 líderes de Colombia. Yo creo que ese propósito se logró y a través de ella logramos contar de manera mucho más personalizada la ley de víctimas, que hizo que a la gente le importara más porque ya como que la conocía. Yo creo que eso fue un proyecto bastante innovador, que de hecho nos ganamos el premio de innovación en periodismo por ese proyecto. Okay. ¿Qué sigue en La Silla? ¿Qué se está inventando La Silla en estos días? Pues en este momento nos estamos convirtiendo en una red social, estamos creando una plataforma que vamos a lanzar en las próximas semanas, que fue financiada con plata de los superamigos de La Silla Vacía, para crear unas comunidades de discusión alrededor de los temas más importantes del país. Entonces vamos a tener una comunidad cerrada de expertos hablando sobre el proceso de paz, otra sobre violencia contra la mujer, otra sobre mujeres empoderadas, otra sobre la política para disminuir homicidios.
y yo creo que eso le va a dar una dinámica a la silla muy diferente. Y para el próximo año, que son las elecciones regionales, nuestro compromiso con los superamigos que nos financiaron este año es que vamos a trasladarnos a las regiones y vamos a crear una satélite de la silla en el Caribe o una en el sur del país, y vamos a tratar de contar desde las regiones. Ok, muchas gracias a Juanita León por acompañarnos en esta 6ª Semana Internacional de las Comunicaciones en la Universidad Autónoma del Caribe. Ya regresamos con este especial de la 6ª Semana Internacional de las Comunicaciones, organizada por la Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Programa de Comunicación Social, Periodismo.